Muy buenos días, saludos a todos. Feliz viernes 2 de diciembre. Llegó el tan deseado y esperado mes de diciembre. José Ferdinand, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, José. Buenas tardes, Puerto Rico. Estamos Saludos, todavía acá a las 11 de la mañana todavía, pero estamos bien, gracias a Dios. Un día precioso hoy aquí en Miami, fresco. No ha habido frío. Este diciembre ha sido sorpresivamente caliente. muy Todavía buenos estamos en días. los 80 y pico. José, Saludos, Robert, y saludos a la audiencia. Feliz Navidad ya, ¿verdad? Que estamos al 2 de diciembre y ahí está WAC con su música navideña muy bueno, muy bueno. muy buena antes de comenzar el programa y obviamente después también. Hoy, viernes de Jobs Report, básicamente era la noticia más esperada de Ferdinand Robert. Hoy es 2 de diciembre, por lo tanto se está reportando la data del mes de noviembre y el mercado lleva prácticamente toda la semana esperando a que llegara el día de hoy. Pues casualmente, y qué bueno que, ¿verdad? Nuestro programa es viernes de 12 a 1 allá en Puerto Rico, porque nos permite, ¿verdad?, entrar en esta data y discutirla, analizarla, dar nuestros puntos de vista. Así que muy contento de estar nuevamente con ustedes, especialmente luego de que tuvimos el receso de Acción de Gracias el viernes pasado. Así que, Sí, eh, ¿cómo ha estado todo, Robert? Esta mañana nos texteamos tempranito que esperábamos del Job Report. Ferdinand, me gustaría, ¿verdad?, entrar en caliente, mm, ya que esa es la noticia. Sí, a mí me sorprendió mucho. Como estábamos texteando justamente antes de que viniera el reportaje, yo esperaba unos números un poquito más modestos y sorprendieron. Hay que entender algo. Cuando nos escuchan diciendo la sorpresa y sino en la tonalidad en que lo mencionamos, para aquellos que nos están escuchando y nos están viendo. En este punto, un jobs number tan bueno pudiera ser algo malo. O sea, en los resultados que estamos esperando. O no pudiera ser algo malo, pero pudiera ser contraproducente para el tema de la inflación y todo. Y pues, ¿qué se vio? Se añadieron más empleos de lo estimado. La tasa de desempleo no cambió, se mantuvo en 3.7. Hubo un incremento en el hourly rate promedio, o sea, el promedio de que se le paga a los empleados, esto es mes tras mes. Sí que vino sólido, eso es lo que digo, vino un reporte de empleo sólido, aunque hubo unos números en la participación, la fuerza laboral, que no fueron lo esperado, pero vino sólido. Y en que entonces, ¿cuál es la postura de los medios, Ferdinand? Y cuál es la postura que se comenta. Entonces, pues, ¿qué es lo que hablaremos ahora? Se comenta que, pues, la Reserva Federal, o esto no es favorable para ese argumento de la Reserva Federal de detener por completo el incremento de tasas de interés, pero eso hablaremos ahora porque ya ayer la postura de Jerome Powell fue más asertiva, de que en efecto a partir ahora de diciembre se espera que disminuya la intensidad y la agresividad de ese incremento de tasas de interés. Y también les recuerdo a todos ustedes, esto no se había visto en los pasados meses que han sido cruciales. La reunión de la Reserva Federal comienza el día después de que sale el reporte del CPI number de para el mes de inflación. noviembre. Así que eso Sí. va a ser una fuente de influencia muy fuerte y será el tema de discusión. Esa reunión usualmente están a semanas separadas, aunque en el mismo mes, en ocasiones pues no se reúnen todos los meses la Reserva Federal. Pero en este caso, en el mes de diciembre, que es el 14 de diciembre, si no me equivoco, sale el número del CPI number. Acto seguido comienzan las reuniones de los distintos presidentes de la Reserva, de los bancos de la Reserva Federal. Ferdinand, ¿cómo tú ves esto de los números de empleo? Bueno, yo lo que pienso es que realmente toda la semana, eh, si me dejo llevar por el mercado de crédito está diciendo que ya la inflación llegó a un pico, principalmente si miro la nota del Tesoro y la manera que se ha comportado. Ese es uno. Dos, si me dejo llevar por el mercado de futuro, lo que se llama el Fed Funds Futures, que lo que mira realmente es la anticipación de los eh, players en el bond market, en el mercado de futuros, que es un mercado importante para determinar la acción proyectada o que ellos piensan, ya que estos son bancos, son instituciones que en sus portafolios
crédito y de bonos, pues utilizan el mercado de futuros para establecer contraposiciones y proteger portfolios y manejar riesgo. El mercado de futuros en este momento está priceando sobre un 65% de 50 bases puntos en diciembre. Está priceando la mayoría, o sea, sobre 50 y pico por ciento de probabilidad de otros 50 bases puntos en febrero. Y luego van a haber incrementos de 25 bases puntos. Eso es lo que está diciendo el mercado de futuros hasta ayer. El número de PCE, que es el indicador que ahora es favorito del Fed para mirar inflación, salió espectacular ayer. Salió muy bien. Creo que fueron 0.3%. Así es que el número de inflación está empezando a reducirse. Hasta Mohamed El-Elarian, que es uno de los bears más grandes que hay. Bueno, yo respeto realmente, o sea, no estoy diciendo que sea un perma bear, pero típicamente es una persona que tiende a mirar las cosas más hacia el lado más de precaución, por no decir negativo, del mercado. Lo veo ayer comentando de que tiene ahora un 30% de probabilidad de un soft landing. Y ahora está volviendo a renacer por algunos grupos el hecho de que, y yo me uno a ese grupo, yo soy del grupo de que yo creo que vamos a caer en recesión, va a ser pequeña, y me mantengo en esa posición de que vamos a llegar a una pequeña recesión, very mild, y luego vamos a revamp. Y creo que hasta junio, julio, lo que el mercado de futuro está diciendo es que vamos a tener incrementos de tasa que van a llegar entre 4 y 3 cuartos, ¿ok? 4 y 3 cuartos, es 4.75. Otros piensan que es 5. Yo creo que es exagerado 5. Yo creo que este ha sido el incremento de tasas más abrupto en la historia del Fed, ¿ok? Pues yo miro el vaso medio vacío en este caso, porque pienso que el hecho de que la economía ha sido tan resiliente, ha sido tan resistente, pues creo que realmente, en mi opinión, me mantengo en que el Fed va a seguir su curso. Creo que el mercado está anticipándose demasiado de rápido a una situación que sabemos que es un juego de 9 entradas. Esto no es un juego de fútbol donde tiramos un pase de 50 yardas para donar inmediatamente en 2 minutos. Creo que la mentalidad del mercado tiene que adaptarse más a una mentalidad de béisbol. Es un juego que va pasando por stages. Y creo que el mercado tiene que reconocer que esto va a tomar tiempo. Esto no va a ser un fenómeno de pivotear en diciembre, en enero, febrero, y el Fed no va a cambiar de opinión. Están otros como el profesor Jeremy Siegel, que piensa, bueno, cuidado con lo que estás diciendo, porque el money supply está en uno de los puntos más restrictivos que ha habido. Están sacando dinero de la economía. La economía está aún así echando hacia adelante. Las presiones inflacionarias ya se están empezando a notar que están disminuyendo y están haciéndolo steady. They're doing steady, por lo menos en precio. Housing, no hay duda alguna. Ya hemos visto, leí un artículo ayer de las 9 ciudades, por lo menos lo que es la costa oeste de Estados Unidos, ya hemos visto price declines de 10 a 15%. Eso incluye Boise, Idaho, Sacramento, Phoenix, Salt Lake City, Las Vegas. No incluye ninguno de las 9 ciudades, San Francisco, ninguno en el área del Sun Belt Conference, que yo siempre he dicho, que el Sun Belt es desde las Carolinas hasta Florida. Ninguno ha tenido recesión, ninguno ha tenido declive. Al contrario, hemos visto que al contrario, en el área de estas áreas ha habido más demanda. ¿Ok? Pero sí ya hemos visto declives en Dallas, en Texas, en precios, pero era por precios muy altos. Así que es housing, que es una parte importante del componente de inflación. Recuérdense que siempre yo he mencionado que
eh, eh, construcción, residencia, real estate, servicios que son principalmente en el área discrecional, en el área de transportación. Pues estás viendo ya en tecnología haciendo layoff, ya estás viendo, acuérdense que el desempleo es un lagging indicator, es un indicador que toma 6 meses en recoger la data. No duden que los mejores números de empleo se los vayamos viendo ahora hasta enero y empecemos a ver entonces deterioración en ese número, que es lo que yo esperaría en los primeros 6 meses del año que viene. Así que yo creo que es claro, para mí el Fed tiene que disminuir en intensidad. Hay quienes piensan que debería de aumentar 50 bases puntos y parar. Ahí está, en ese campo está Edward Giardini. Giardini piensa que el Fed debe de subir 50 and pause. Ahí está en ese campo Jeremy Siegel, porque entiende que todos estos incrementos todavía no se han filtrado en la economía y eso es lo que estás viendo en la data. Pero estás viendo una economía donde ahora la teoría del soft landing, con estos números robustos de empleo y sectores de la economía como transportación, como hospitality, como salud, pues tienen unos incrementos que en términos de consumo no hay duda que ha habido un resiliency, ha habido una gran resistencia hacia la baja. Pero no hay duda. Conclusión, creo que el mercado de trabajo va a empezar a mermar en los próximos meses. Creo que estamos en los últimos números así de incrementos y positivos de sobrepasar empleo. Creo que el Fed sabe esto. Creo que el Fed va a disminuir. De hecho, Powell me sorprendió porque fue tan explícito que lo primero que dijo es, lo que me sorprendió del speech que lo leí hoy, es que incluyó a los miembros de la Reserva. Y hay muchos de ellos que se han expresado en contra de eso. Así que, en términos generales, él tomó la iniciativa, ya setió las bases para esa reunión y creo que, en mi opinión, fue un poquito de entre líneas más dovish de lo que la gente pensó. Por eso el mercado ralió 700 puntos específicamente después de la declaración ¿verdad? El Beige Book y otras cosas más de la Fed. Yo creo que ellos saben algo. Recuérdate que el Fed no puede telegrafiar sus movidas demasiado de obvio, pero el que realmente sabe antes del Fed es el mercado de crédito. Y el bono del tesoro de 10 años, de 4 y pico por ciento, se ha desplomado en 3.50 y pico por ciento, 3.60. Las tasas de hipoteca han venido reduciéndose y los números consistentemente del price deflator y los números de inflación, si miras la tendencia, Robert y José, han venido disminuyendo consistentemente. So, yo creo que se está notando, empezando a notar las subidas drásticas de los primeros 2 o 3 veces, lo que se llama los jumbo hikes, que son 75 bases puntos. Yo no creo que todavía se ha factorizado esos jumbo hikes. Todavía yo creo que estamos empezando a notar esos jumbo hikes en diferentes sectores. Ese es mi assessment y por eso estás viendo que técnicamente el mercado rebasó y eso puede entrar José en detalle. Antes del programa hablamos un poquito de eso y le mencioné el hecho de que me interesaba mucho la parte técnica. Creo que ya el mercado está por encima del 200-day moving average. Había sido resistencia en un momento dado. Tenemos una gran resistencia en 410 en el SPY, 4100 en el Standard & Poor's, y ese es el número que estamos mirando. Esa es la brecha que todavía el mercado no ha podido, es romper su trend line desde principio de año. Y puede entonces José comentar más en detalle en esa parte técnica. Pues Ferdinand,
Estoy bastante de acuerdo en lo que, ¿verdad? Tu análisis, como, como entiendo que, ¿verdad? Lo quiero llevar a cómo el Jobs Report de hoy y las decisiones que vaya tomando el Fed puedan afectar el mercado, ¿verdad? Y me voy a dirigir al Standard Poor's 500, ¿verdad? Que es el indicador que nosotros seguimos y miramos en nuestro benchmark. En efecto, hoy por hoy el S&P está por encima de su Exponential Moving Average de 200 días. El mismo está en 4100, 401 en el SPY. Por lo tanto, lo que, como bien mencionas, lo que era en su momento resistencia se ha convertido en soporte a corto plazo. Eh, Ujú, Creo que es algo bastante importante el hecho de que el mercado con el rally y sus pausas que ha tenido en la última semana haya podido superar ese nivel y que se haya mantenido por encima de ese nivel en estos momentos. Nosotros lo estamos mirando como ese short term support. Hay algo que está sucediendo, Ferdinand, que lo discutimos ayer a nivel gráfico, a corto plazo también, y es el hecho de que el 50-day moving average va también en camino, si lo miramos en una forma prácticamente acercándose a lo que es el 200-day moving average, lo ha venido haciendo ujú, poco a poco. Es un movimiento importante, hay que estar bastante atento, ¿verdad? A ese movimiento porque un crossover de esos dos indicadores de precio, de promedio de precio, pues podría indicar es un bullish signal, o sea, sería entonces ya un long-term confirmation de un cambio de trend. ujú. Eh, y es algo que podría suceder dependiendo cómo el mercado, ¿verdad? Vaya reaccionando y digiriendo la información que ha ido saliendo, ¿verdad? Esta semana hay ciertos analistas, economistas, que han comenzado a traer a la mesa el tema y al análisis el tema de la posibilidad de un soft landing, ¿verdad? Sabemos que el soft landing, por Ujú, definición, es el lograr controlar un economic slowdown, un slowdown económico, pero avoiding, evitando entrar en lo que es una recesión económica. ¿De qué manera esto se puede lograr, verdad? En arroyo de habichuelas, pues significa en que veamos una contracción en el GDP de una economía, veamos un CPI elevado, pero que va siendo controlado por los movimientos de la Reserva Federal, sin entonces disrupt demasiado lo principal que mueve una economía, que es el mercado el jobs market, ¿verdad? El mercado laboral o la parte laboral. Eso es algo que, ¿por qué está empezando a salir en el tema en estos momentos? Pues precisamente por lo que sucedió hoy con el Jobs Report, ¿verdad? El hecho de que hemos venido viendo un CPI que mucho analista entiende que ya el peak de la inflación está behind us, está detrás de nosotros. O sea que hasta cierto modo, esos jumbo rate hikes que menciona Ferdinand y la agresividad con la que salió el Fed este año en las subidas de tasas posiblemente ayudó y ya está factorizado el hecho de que haya ayudado a controlar la inflación económica. Sin embargo, hemos visto que al jobs market no le ha hecho mucho, ¿verdad? Hasta el momento no ha sido resiliente. ¿Qué puede pasar prospectivamente? Eso es lo que menciona Freddy, lo que menciona Robert, a lo mejor en enero, con la data de diciembre, en febrero con la data de enero, empezamos a lo mejor a ver también que ese movimiento tan agresivo del Fed sí haya tenido algún tipo de efecto, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿por qué? Porque los earnings en este trimestre, hay ciertas compañías, especialmente en el mundo de la tecnología, que han comenzado a anunciar layoffs para el 2023, han comenzado a anunciar que van a despedir ciertos empleados, que están cerrando plazas, otras están diciendo, pues mira, teníamos plazas abiertas y las vamos a cerrar, no vamos a contratar a nadie por ahora. O sea que ya hay ciertos sectores del mercado que han comenzado a hacer su ajuste en términos laborales. Eso, y explico tecnología porque la gran mayoría de los que lo han anunciado pues tienen que ser, ¿verdad? Están ligados a ese sector. Sin embargo, tenemos otros sectores extremadamente calientes, transportación,
En el reporte de hoy, Leisure and Entertainment fue el que más empleos creó y tienen todavía escasez de empleados. O sea que, curiosamente, esta semana mis padres estaban acá en Miami visitándome. Voy a dar un ejemplo clásico económico que está sucediendo ahora mismo. Estaban acá visitándome, tenían un vuelo para San Juan pautado y básicamente fue atrasado muchísimo tiempo, varias horas, y todo viene por que hay una escasez de pilotos en las líneas aéreas, por darte un ejemplo. ¿Qué sucedió, verdad? Y esto es ya entrando un poquito en la data específica de un sector. ¿Qué sucedió? Pues mira, cuando tuvimos el COVID, tuvimos el lockdown, obviamente sabemos que esa fue una de las industrias que más se afectó, la aviación. Había muchos pilotos que ya tenían una carrera hecha, estaban cerca de su retiro, adelantaron su retiro, se retiran, salen de la industria laboral de aviación y Sí. les deja entonces un problema ahora en cadena. ¿Por qué? Porque ya al tener ahora una economía nuevamente a full throttle, como decimos, los viajeros, especialmente durante el holidays, eh, viajando sin miedo ¿verdad? A irse de vacaciones, a visitar su familia, entonces nos encontramos con una escasez de pilotos. O sea que esto es algo que uno puede desmembrar la data y ver dónde realmente está siendo más afectado. Así que yo entiendo que el jobs market en Estados Unidos lo que ha demostrado es que la economía está fuerte, ¿verdad? Una economía súper resiliente en Estados Unidos. No hay duda de que es la economía más poderosa y más fuerte en estos momentos a nivel global. Su competidor más cercano está teniendo muchísimos problemas, que es China. Así que entiendo cuando un analista, un economista, a lo mejor le aumenta la probabilidad de que el Federal Reserve logre un soft landing, ¿verdad? Todavía no está en su mayoría el porcentaje, pero ha venido en aumento. Y no me sorprendería dependiendo, ¿verdad? De cómo la Reserva Federal analice la data prospectivamente, qué suceda con el CPI de diciembre, qué suceda con el CPI y el Jobs Market de enero. Puede ser, podría ser que lo logren dependiendo, ¿verdad? Cómo transcurre esta primera mitad del año que viene, ¿verdad? Y cuáles son sus decisiones. La tercera patita que el Federal Reserve tenía puesto el ojo era bienes raíces, y ella sí se ha visto afectada hasta el momento. Así que podemos Sí. scratch out el hecho de que ellos querían controlar el hot real estate market, querían, ¿verdad? Aguantar un poquito la inflación en precios en bienes raíces, querían aguantar un poquito el que teníamos un mercado de bienes raíces transaccional rápido, y lo han logrado, ¿verdad? A nivel nacional tenemos el hecho de que el inventario de nuevas propiedades listas para la venta ha bajado. O sea, esos son vendedores retractándose un poco y diciendo, bueno, pues déjame esperar. Tenemos menos qualified buyers en términos de los valores de las propiedades. Eso es algo también, ¿verdad? Que el hecho de que te disminuye el pool de posibles compradores en el mercado de real estate. O sea que en ese sector, en bienes raíces, ya está cuantificado el hecho de que las movidas de la Reserva Federal le ha hecho ¿verdad? Ha hecho su trabajo en ese sentido, en el sentido de controlar ese hot market. No significa, ¿verdad? Y por eso hago la aclaración de que a nivel nacional no significa de que hay ciertos lugares donde continúa siendo extremadamente caliente el mercado. La Florida siendo uno de ellos. Pero entiendo que el bottom line de mi mensaje y de mi análisis es que entiendo que el Federal Reserve esta semana bajó un poquito más suave. Está anticipando por lo menos disminuir el pace y la agresividad en el aumento de las tasas. Entiendo que el mercado está esperando obviamente un rate hike ahora dentro de 2 semanas, pero no va a ser tan agresivo como han sido los pasados. Esa es mi opinión. Y ciertamente, si lo miro desde un punto de un análisis económico, me alegra y encuentro positivo el hecho de que el mercado de labor market de Estados Unidos esté tan sólido, ¿verdad? El que
estos movimientos tan agresivos del Federal Reserve no le haya hecho un boquete tan rápido, pues es algo positivo dentro de todo. ¿Cómo el mercado lo ve? Lo puede ver un poco nervioso, como me escribió esta mañana Robert, voy a dejar que él lo explique su punto de vista. Lo puede ver un poco nervioso porque entonces el mercado lo que dice es contra, pues entonces el Federal Reserve no va a parar. O el Federal Reserve a lo mejor cambia un poquito otra vez su mensaje y viene agresivo porque dice todavía no ha logrado controlar el jobs market. Puede ser, es una probabilidad, es una posibilidad, tenemos que mirarlo de esa manera. Pero no, yo personalmente, ¿verdad? Y estoy en récord, no lo veo así. Lo veo como que a lo mejor empieza a surgir el tema de que, mira, pues el economic slowdown no va a ser tan malo. Sabrá Dios si evitamos entrar en una recesión oficial o si entramos va a ser extremadamente leve porque tenemos una economía sólida. Eh, ese va a ser el tema, ese va a ser el tema. ¿Qué hará el mercado, verdad? ¿Qué podemos esperar y qué podemos anticipar del mercado? Mientras el mercado se mantenga, el S&P 500 se mantenga por encima de su 200-day moving average, como está ahora, eh, creo que sería algo positivo, sería algo bueno. Y si miramos temporada, de la temporada, estamos a 2 de diciembre, está comenzando diciembre, es favorable para el mercado. Estamos en una temporada favorable. Debe ser una temporada donde por lo menos un mes, donde debemos ver un mercado positivo. Mucho va a depender de lo que haga el Fed ahora el 14. Pero si el Fed viene con el mensaje que el mercado espera, estamos hablando del 14, la mitad del mes, entonces sí podríamos esperar ese cierre firme, fuerte, hasta terminar el año y entonces ver ya en enero, it's a whole new ball game. Tienes un año nuevo, vas a tener un earning season nuevo y entonces vas a tener un Fed a lo mejor awaiting data de diciembre. A todo esto, el cherry on top del mercado que lo podría ayudar a continuar un patrón ascendiente y a lo mejor ese downtrend long term que tenemos del año, porque tenemos un downtrend a través del año. Cada vez que el mercado quiere romper ese downtrend, choca con una resistencia fuerte y entonces termina teniendo algún tipo de sell-off. Yo creo que lo que podría ayudar al mercado a rebasar eso es el hecho de que los holiday seasons en términos de ventas para los earnings de las corporaciones sea positivo, ¿verdad? Tengamos un buen season en términos de venta que se refleje en los próximos earnings de las compañías. Y eso entonces yo lo miraría como menciono, como el cherry on top de poder darle un poquito más de fortaleza al rally que llevamos, que básicamente it was triggered el 13 de octubre. El 13 de octubre realmente fue cuando el mercado hizo el short term bottom más reciente y desde entonces hasta hoy, 2 de diciembre, hemos tenido un mercado ascendente con sus descansos, con sus pausas, con sus mensajes a veces un poquito negativos, pero lo hemos visto resilient, lo hemos visto poder aguantar bien y por eso el 13 de octubre teníamos un mercado que estaba en 348, el SPY, fue el low que hizo el mercado y hoy estamos en 404. Sí que hemos tenido un buen recovery y así es como yo veo esta información. José, yo coincido con todo lo que están mencionando, porque yo también, como te expliqué esta mañana, porque qué es lo que estoy mirando en las próximas semanas, te hice referencia a lo que es el wealth effect. Es un término en el mundo de planificación, en el mundo de finanzas y manejo. El wealth effect se puede resumir en una habichuela en el sentir y el nivel de confianza del individuo y de las familias. Usualmente el wealth effect está alto y estuvo alto durante el 2021 por muchas razones. El rate de ahorros o la cantidad en las cuentas de ahorros de la familia promedio estaba en un pico, estaba a un nivel bien alto. Se puede argumentar que parte de eso vino por la ayuda económica que repartió el gobierno federal tras el COVID, pero causó unos niveles de ahorros muy, muy saludables. A su vez, las cuentas de inversiones de los individuos estaban en un pico también durante el 2021. Sabemos que el 2021 para muchos sectores fue un año en donde no importa que esos sectores estaban apreciando, incluyendo criptomonedas, incluyendo los mercados de valores, etcétera. O sea, fue un año muy bueno
en el tema de inversiones. En adición a eso, y el tercer factor viene raíces. El wealth effect también es cargado mucho por la seguridad que uno se siente, por el valor, el equity que tú puedas tener en la propiedad de uno. Si uno siente que tiene mucho equity en tu casa, pues les quiero decir que por lo usual el hogar de uno es el activo más grande que uno tiene para muchas familias. Si uno sabe que tiene una ganancia acumulada, tiene un equity acumulado en el valor de la propiedad, pues entonces uno tiene un sentido de tranquilidad sabiendo que tiene ese capital, aunque atado al concreto, pero lo tengo ahí. Esto, y en parte se pudiera argumentar que uno de los objetivos que tenía la Reserva Federal era atacar ese wealth effect. Por eso desde principios de año se argumentaba que la Reserva Federal no iba o no se esperaba que fuera a intervenir con la bolsa durante este 2022 porque había una misión que cumplir, había una misión que atender, que era por supuesto controlar la inflación. Los savings han bajado drásticamente, el savings rate ha bajado drásticamente, las cuentas de inversiones en promedio se han visto afectadas durante este año 2022, la volatilidad que hemos visto, y ya estamos viendo una contracción en ese equity acumulado en las propiedades en promedio, de across the board, porque se han venido ajustando, corrigiendo un poco esos precios de bienes raíces. Como te mencioné, José, yo no anticipo un crash en la bolsa perdóname, en el mercado de bienes raíces. Son mercados muy distintos al 2008, que uno le gusta siempre hacer referencia a momentos históricos similares. Pues, son muy distintos, realmente. El 2022, el 2008 están muy disparejos en muchas cosas. Ahora mismo el proceso de adquisición o el proceso de evaluación y de aprobación de una persona adquiriendo una nueva propiedad, pues es mucho más cuesta arriba, mucho más riguroso. Y las regulaciones están estrictas y las regulaciones están ahí por algo. Vemos este año lo que ha sucedido con FTX, lo que ha sucedido en el mercado de las criptomonedas es un ejemplo vívido y pues, muy desafortunado para aquellos afectados, pero un ejemplo vívido del propósito que tienen las regulaciones. Y eso están ahí. Luego en 2008 pues se implementaron muchas regulaciones para evitar que sucediera lo que sucedió en aquel entonces. Ahora, pero todos estos factores sí afectan el wealth effect y lo estamos viendo ya en el consumidor. Ya el consumidor definitivamente se está aguantando, está ajustándose en anticipación porque ya se rumora, ya se habla por ahí. Hoy mismo el Uber driver que me trajo a la oficina ya me está hablando de la posible recesión del futuro. Ayer también otra persona que de la nada la razón que él me dio por un argumento que me hizo fue así tal cosa porque la recesión viene el año que viene. O sea, ya las personas se están ajustando. Y ese ajuste, pues entonces lo veremos también en donde ahora mucho más costoso adquirir una propiedad. Por eso mencionaste hace unos minutos que los qualified buyers se han salido del panorama. Realmente es que bajaron de tier. Si antes tú eras un qualified buyer por $500,000, ahora tú eres un qualified buyer por $300,000. Porque uno se aprueba realmente por la capacidad de pago que tú tengas, fuera la reserva y todo eso, parte del proceso de aprobación, pero realmente el cálculo se hace mucho por la capacidad de pago, el debt to income ratio que tú tengas. Suben los intereses, el pago de esa hipoteca se va a disparar, pues quizás ya no cualifica en ese nivel. Adquirir un carro, un sector sumamente caliente que afectaba mucho o directamente afectaba también, influenciaba el tema del CPI o la inflación, eran los vehículos usados y los vehículos nuevos. Ya hemos visto que se ha reducido mucho ese sector. Sale muy También, costoso Robert, comprar un carro nuevo ahora. tenemos un comprador también, un posible comprador en el mercado de bienes raíces, por dar un ejemplo, un poquito más educado, un poquito más savvy y que pueda analizar data o puede tener un consultor, un analista, etcétera, ¿verdad? Su asesor, que le diga, mira, espera un poco, aguanta. ¿Por qué? Porque se espera unas tasas de intereses por la Reserva Federal que continúe en aumento hasta llegar a un terminal rate. ¿Y qué sucede, verdad? Y luego de que llegue ese terminal rate, puede quedarse ahí un tiempo. La Reserva Federal continúa analizando su data para tomar decisiones, pero eventualmente, entonces volvemos al ciclo contrario, que es el de comenzar a bajar las tasas, ¿verdad? Y aquel comprador que realmente no tenga prisa, no tenga la necesidad, a lo mejor está sentado en un buen equity en su propiedad,
¿verdad? Tiene una ganancia sobre su deuda bastante saludable. Pues ese mismo comprador, posible comprador, lo que hace es que pues déjame esperar, déjame a lo mejor continuar analizando cómo se comporta el equity en mi propiedad, aguantarlo un tiempo más. Si está en un lugar que el mercado de bienes raíces sea un mercado caliente, que lo hay, como mencioné, la Florida es uno de ellos, el mismo Puerto Rico es uno de ellos en gran parte de su área, pues mira, dice, deja, let me wait, let me wait. No tengo necesidad de bloquear ahora mismo un 6.50, un 6.75, un 7, un 7.15. No hay necesidad de hacerlo cuando puedo esperar maybe un año y medio, 2 años, y entonces regresar a la norma, ¿verdad? Tal vez ver qué es lo que sucede con las tasas de interés. Y eso es un fenómeno que se está dando. No necesariamente significa que el comprador no puede. Puede ser que el comprador simplemente esté siendo pausado y tomando con calma su movimiento. Y es un fenómeno que se nos va a dar mientras el mercado de trabajo, el jobs market, se mantenga saludable como lo que estamos viendo y la persona retenga su trabajo. Inclusive miramos como los wages han aumentado un poquito. A lo mejor down the road ese comprador es un very qualified person, dependiendo, ¿verdad?, lo que esté buscando, cómo estén las tasas en ese momento. Así que simplemente yo creo que la palabra es slowdown, pausa. Es momento de retreat, como dicen acá en Estados Unidos, retreat and just wait, ¿verdad? Pues no debería ser sorpresa porque, como lo hemos dicho muchas veces, eso no debe tomar de sorpresa a nadie porque es el objetivo desde un principio. Tenemos que calmar la economía porque necesitamos controlar la inflación. Una inflación muy alta puede ser igual o peor que una recesión económica. Y eso es lo que estamos viendo y es exactamente por donde voy. O sea, estamos viendo compañías ajustándose, hemos viendo individuos ajustándose en anticipación a la recesión. Por eso se dice que esta recesión puede ser la recesión más anticipada en la historia. Las compañías están haciendo layoffs, aquellos que están haciendo layoffs en anticipación a un slowdown, por ejemplo, aquellos que están en el mercado de mercadeo digital, digital marketing, por ejemplo, ad spending, pues se ha reducido ese workforce en anticipación a que va a haber una reducción en gastos de mercadeo. O sea, todo esto se están preparando. Estos preparativos nos pone a nosotros a analizar estas compañías donde van a poder entonces sostenerse en el tema de cualquier condición económica en un futuro. Al igual el consumidor ya está haciendo esos ajustes. ¿Por qué? Porque el consumidor no hizo los ajustes necesarios y la recesión pasada, la que ahora haciendo referencia al 2008, sí cogió de sorpresa a mucha gente. Sí cogió de sorpresa a mucha gente sí se vio afectada y entiendo que el consumidor no quiere volver a pasar por eso y se está anticipando para evitar eso. Ahora, de igual manera, cuando se calme el tema de la inflación, cuando se calme los incrementos de tasas de interés y esto pueda volver a estabilizarse y luego en un futuro, porque no anticipo que sea en el principio de año, pero luego en un futuro hayan señales o se anticipe que puedan comenzar a bajar las tasas de interés, pues debería ser una recuperación bien ligera. Yo pienso que en primer quarter 2023 vamos a recibir los earnings report, van a ser bien clave. Yo creo que va a ser el quarter más importante de todo porque van a estar reportando sobre este cuarto quarter del 2022. Así que el earnings season que comenzará a partir de enero, para mí va a ser sumamente importante porque ahí vamos a estar bien pendientes no solamente a los reportes, los earnings, sino también al forecast del año 2023 completo. Yo recuerdo que la volatilidad del 2022 comenzó el 4 de enero. Ahora no estoy diciendo que esto sea lo mismo, pero le recuerdo a todo el mundo que la volatilidad de este año comenzó el segundo trading day del año. Y pues vamos a ver ahora qué sucede. Yo pienso que las compañías han venido haciendo los ajustes y pienso que van a haber algunas que van a sorprender para bien y pues siempre están las que sorprenden para mal. Mira la disparidad que hay, por ejemplo, dos ejemplos muy claros. Mira la disparidad que hay entre Target y Walmart por los pasados, yo digo, por los pasados 12 meses. Se han venido separando cada vez más y más. Y eso pues siempre hay sus componentes que reportarán favorablemente y otros que no tanto. Y
este año 2023 continuará el argumento, José, y continuará siendo totalmente crucial la debida selección de las inversiones versus simplemente participar del bonche. En otras palabras, pienso, en mi opinión, que 2022 lo corroboró, o por lo menos trajo nuevamente la conversación. 2023 lo corroborará, en donde el Active Management y el Smart Selection, la selección inteligente de esas inversiones, táctica, estratégica, va a ser mucho mejor que simplemente participar del índice. Case in Es point. correcto. Es El correcto. QQQ, vamos a usar el QQQ. Hay sectores dentro del mundo de tecnología también, hay varios componentes en donde se han comportado mucho mejor que el índice. They have been outperforming the index. Ahora, si estaría en el índice, no estaría menos favorable que si hubiesen hecho los ajustes necesarios y se buscan precisamente en dónde uno quiere estar posicionado. Así que cuando todo subía sin detenerse y todo se veía crecer, 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 passive investment era el tema de conversación. ¿Por qué pagar un fee? ¿Por qué hacer un active management? Si simplemente puedes participar del índice y verás buenos retornos. Bueno, ese argumento para el 2022 se viró la tortilla y el active management ha surgido ser la estrategia más favorecida. Ahora mismo yo pienso que el 2023 va a ser exactamente igual. Va a continuar corroborando eso. Te voy a dar un ejemplo, Robert. El oro, un ejemplo clásico en estos momentos de lo que poder hacer un tactical allocation y el poder switch o mover tu estrategia acorde a cómo se muevan los distintos sectores de industria. El oro ha tenido un rally los últimos 2 meses espectacular. Mejor recovery rally que lo que ha tenido el S&P 500, que lo que ha tenido el Nasdaq, que lo que ha tenido el Dow Jones. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué? El oro se está anticipando a lo que pueda suceder con el dólar. El comportamiento del oro es un leading indicator, ¿verdad? ¿Y por qué es un leading indicator? Porque sabemos que tenemos un strong dólar. ¿Y qué sucede cuando el mercado se anticipa y piensa que el dólar puede tener algún tipo de pullback, ¿verdad? O de caída? El intelligent investor, el smart money se vuelca hacia tangible, básicamente, hacia el oro, ¿verdad? Y el oro es el típico allocation que se utiliza cuando se entiende que entonces podemos tener se espera alguna debilidad en términos del dólar. Y ahí es donde vemos, ¿verdad? Corroborando, por dar un ejemplo clásico, lo que están mencionando. Otro ejemplo clásico que podemos mencionar es el hecho de que a lo mejor te doy crédito porque tú comenzaste el año haciendo este análisis muy bien hecho. El Standard & Poor's 500 tiende a ser tech heavy, ¿verdad? Si lo miramos en su composición de índice. Si miramos la composición del Equal Weighted, y para aquellas personas que quieran buscar el ticker RSP, es el ETF del Equal Weighted S&P 500, o sea, que le da el mismo peso a los 11 sectores del mercado. Paréntesis, la razón por la cual eso sucede no es porque el Standard Poor's elige voy a estar más tech heavy, es No, porque no, está claro. basado en market capitalization y las compañías más grandes ahora actualmente son de tecnología. Está Apple, está Microsoft, está Google, y por eso es que componen tanto peso y la mayor es Apple, la más grande de todo ahora mismo, Apple. Amazon está en ese listado también. Correcto, entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos al análisis del RCP, repito, que ese es entonces el ETF que ellos cogen y balancean los pesos por sector, lo hacen equal weighted. Mira, pues el comportamiento del RCP en este rally reciente que mencioné, del 13 de octubre en adelante, ha sido inclusive mejor que el del S&P 500 en términos de recovery. Está súper cerca de llegar al nivel que tenía en agosto. O sea que prácticamente está echando para atrás, casi redondeando la mitad del año, ¿verdad? En términos y ahí es donde hago ese hincapié porque es el gran ejemplo de lo que están mencionando, Robert. Es el hecho, ¿verdad? Y yo voy a hacer un recap rapidito de las estrategias y cómo el Active Management ha trabajado este año, ¿verdad? Y entendemos, no es
cuestión de que aquella persona que tenga un passive strategy y esté long term y haya comprado el S&P hace 15 años atrás y simplemente lo ha dejado correr, no significa que va a perform mal. O sea, no, ese no es el punto. El punto es el que uno puede ser un poquito más estratégico en ciertos momentos. Este año ha sido prueba de esto. Si lo miramos por trimestre, nosotros este año, en resumen, en el primer trimestre del año, implementamos hedging strategies, que son estrategias de manejo de riesgo a corto plazo, indicadores a corto plazo. Y algunas de esas campañas trabajaron muy bien, otras no, eso es parte del mercado. Segundo trimestre del año, comenzamos a levantar cash. Fue nuestra segunda línea de defensa este año y sumamente importante. Es así que fue right on the dot. Dimos en el clavo con el segundo trimestre del año y el elevar los niveles de cash en la cuenta. Tercer trimestre, el Active Management, ¿a qué se fue? A buscar alternativas que nos pagaran mientras esperábamos. Alternativas que fuesen mejor, ¿verdad? Ese mismo cash que levantamos, no dejarlo a que la inflación le haga daño, no dejarlo ahí esperar a que llegue el momento de invertirlo. No, hicimos un switch, buscamos estrategias, nos adentramos en la parte de las notas del tesoro pagando un buen yield, nos adentramos en cómo podemos maximizar estrategias de cash utilizando notas del tesoro, nos fuimos a aquellos absolute returns, assets, ¿verdad? Aquellos activos que nos den una protección hacia abajo, nos den un cap hacia arriba, pero que tenga la oportunidad de crecimiento. O sea que en el tercer trimestre yo diría que fue el trimestre de diseño, Robert, de estrategia, diseño de estrategia. Cuarto cuarto del año, hemos empezado a ver entonces el rendimiento, el fruto de estas estrategias implementadas, ¿verdad? Y nos vamos entonces colocando a como queremos comenzar el año entrante. Recuerdo cuando las conversaciones eran tendremos algún tipo de recovery, ¿verdad? Cuando estábamos en el punto más bajo del año, existirá la oportunidad de poder recover sin tener que depender completamente del mercado. Pues mira, hemos empezado a ver esas estrategias. Así que eso, ¿verdad? En unos minutos ahí hice un resumen de cómo hemos venido implementando distintas estrategias, han venido dando frutos y la importancia de ese manejo activo. Encima de todo eso, siempre hacemos hincapié en el mensaje de nosotros, que es la combinación de estrategias, ¿verdad? El tratar de seguir y no depender de una sola canasta, no depender estrictamente de la bolsa de valores, no depender estrictamente de que haga el Fed, que no haga el Fed, sino que utilizamos entonces esas inversiones alternativas y aquellas personas, aquellos clientes, aquellos inversionistas que sí implementan este tipo de estrategias, pues eso han salido todavía un poco mejor en lo que va de año. Van a ver el usufructo de sus estrategias, a lo mejor comenzando el año que viene, cuando cierre el año, se rebalancee, acrediten ganancias. Muchas inversiones alternativas esperan el cierre del año, entonces hacen sus evaluaciones, hacen su contabilidad, hacen su auditoría y acreditan entonces esas ganancias. Cuando vengas a ver, cuando tú estés analizando en ese primer trimestre del año, cómo fue el performance del año completo, del año 22, mucha gente va a llevarse un happy surprise. Mucha gente va a llevarse, ¿verdad? A aquellas personas que hemos podido llevarla a lo que queremos. No todo el mundo le aplica, no todo el mundo tiene el capital, no todo el mundo tiene la habilidad. Pero me dirijo a aquellos que sí han logrado seguir ese camino, pues creo que van a tener una muy buena sorpresa. Entonces sí, describiste muy bien todo lo que se ha hecho y la importancia de las estrategias básicamente que se han venido implementando para acá. Falta algo que quisiera mencionar ahora, como un pequeño aparte a todo esto. Es momento, y siempre lo venimos diciendo a fin de año, es momento, se está acabando el año, aquellos empleados que son, o perdóname, aquellos trabajadores que trabajan por cuenta propia, son dueños de negocios, ya tener un estimado de los ingresos que van a tener, analizar el posible impacto contributivo que puedan ver, porque es el momento de comenzar a planificar el tema de taxes, aunque se pagan en abril, y uno piensa que las planillas las dejamos en abril, pero realmente si uno tuviera la necesidad de hacer un plan de retiro individualizado para uno, según lo que le conocen como un plan KIO,
en donde uno pueda tomar aportaciones mayores. Porque recuerden que ahora mismo, ¿qué instrumento uno puede tener de ahorros que te brinden un alivio contributivo? Especialmente en temas de que todo está aumentando de costos. Pues uno quiere poder disminuir por lo menos en cuestión de taxes. Las IRAs, pero las IRAs estamos bien limitados a la banca, a la aseguradora, a las cooperativas también, y el máximo de aportación son $5,000. Para aquellos que trabajan por cuenta propia, dueños de negocio, pues uno pudiera hacer un plan un poco más robusto, conocido como el plan KIO. Las aportaciones son calculadas a base de un 20% del ingreso neto del individuo hasta un máximo de $61,000 para este año 2022. La diferencia es bien marcada. A diferencia de la IRA, en los planes KIO uno puede diversificar de una manera mucho más flexible. Tiene mejor utilidad de esos fondos. No importa si es una persona sumamente conservadora o una persona sumamente agresiva. No tiene mucho más flexibilidad y no necesariamente tener que acogerse a ese producto anualidad que se utilizan o los certificados de depósito de la banca. O sea, hay mucho más flexibilidad que uno pudiera hacer con eso. Pero lo importante, y por qué lo estamos diciendo en diciembre, si ese plan se tiene que establecer, que es un plan nuevo, debe de estar establecido antes del 31 de diciembre, aunque lo vayan a utilizar en la planilla que se radique en abril. Tiene que estar establecido antes de fin de año. Y por eso ya esta semana ya hemos visto eso, ya varios clientes. Hoy mismo se envió otro cliente a nosotros para abril 1 y hemos estado trabajando en eso porque es sumamente importante que ese plan esté establecido ahora antes de fin de año, para luego entonces hacer las aportaciones necesarias basado en el cálculo, en el cómputo que les mencioné. Eso es un ahorro que estamos teniendo para el retiro, es un ahorro que estamos teniendo para la vejez, pero que nos brinda un alivio contributivo ahora, una deducción y reducir ese impacto contributivo. El diferimiento contributivo que uno tenga esas inversiones es bien poderoso. Quiere decir que uno puede tener ganancias de capital en inversiones o instrumentos que usted desea y estamos difiriendo el pago de taxes por esas ganancias para luego, para el retiro. A la hora de sacar el dinero de ese plan de retiro, hay muchas maneras que son bien favorables. Uno pudiera prepagar todo el plan, sacar tu dinero pagando un 20% o hasta un 10%, sino mucho más estratégico. Por eso siempre recomiendo que utilicen un buen asesor de inversiones, como nosotros, o una buena compañía de asesoría financiera. De igual manera, si uno lo quiere hacer en distribuciones periódicas, los primeros $15,000 que uno le vaya sacando a ese plan anualmente son exentos también. Así que uno puede ser bien estratégico con todo este tipo de estructura. Así que lo que le digo es, yo sé que uno tiende a pensar en taxes para abril, pero en este caso yo los motivo y los invito a que comiencen a mirar o a proyectar cómo ya a este punto uno tiene que saber más o menos cómo son los ingresos para el año 2022, cómo han sido esos ingresos y ver entonces, anticipar cómo va a ser ese impacto contributivo. Y si necesitan ayuda o algún tipo de asesoría con nosotros, nos pueden llamar, nos pueden escribir al 395-7325, 395-7325. Y con mucho gusto aquí el equipo completo los ayudamos. Buscamos alternativas de cómo hacer ese plan ahora y aquellos que ya tengan un plan existente, también los ayudamos en la diversificación de ese plan, en el manejo correcto de ese plan, en cómo lo que les mencioné, cómo disminuir de ese 20% el tax bracket del plan a un 10%. Pues también lo podemos ayudar a hacer eso. El alivio contributivo es enorme por todas las direcciones que uno lo mire. Y eso lo quería dejar y lo quería mencionar ahora José y Ferdinand, porque estamos entrando en ese mes de diciembre que usualmente las cosas se calman un poco en la oficina. Y pues es ahora que deberían de tomar eso en consideración. Bueno, Nos una de están las cosas mencionando, importantes. Ajá, pero que nos adelante. acaban de mencionar aquí en la emisora y lo vamos a usar para el viernes que viene. Cuenten con eso. Que si podemos dar tips para organizar las finanzas. Sí, por supuesto, vamos a sacar un Sí. segmento para el viernes que viene, vamos a dar tips de organización de finanzas, organización de las finanzas de uno. Y luego también podemos entrar en más detalles si son corporaciones y negocios. Pero cuenten con eso que los daremos la semana que viene, sumamente importante. De hecho, parte de los tips y organización que hay es que la gente no sabe que para esas personas que son lo que se llaman self-employed o que tienen su propia empresa o trabajo, eh, una de las ventajas que tiene el tipo de plan que se llama plan KIO, que es el plan de retiro
para self-employed, a diferencia de la IRA, es el hecho de la flexibilidad de selección de inversión o de selecciones de alternativas de inversión, porque las IRAs están más limitadas a solamente unos parámetros mucho más eh, eh, restringidos en términos de opciones de cómo poder diversificar. El KIO le permite no tan solo el que haya una deducción mucho más magnificada o más alta, sino que también le permite el tener una selección mucho más amplia de inversiones que pueden generar y pueden diversificar y pueden crear estrategias interesantes dentro de un plan que, como tú muy bien dices, eh, tiene una deducción basada en el ingreso neto y también tienen un diferimiento y un tratamiento favorable dependiendo cómo planifiquen la distribución. Sé que es una muy buena herramienta. Ahora, es importante que lo sepan que a 31 de diciembre no tienen que hacer la aportación, pero tienen que hacer el fideicomiso. Tienen que tener la escritura, tienen que tener la plataforma ya presentada o por lo menos hecha, aunque no haga la aportación. La aportación es a abril, pero tiene que sí presentarse el plan a 31 de diciembre, si es que le aplica. Eso así, definitivamente. Pues José, Ferdinand, con eso nos despedimos. Ha sido muy buen programa. El viernes que viene cuenten con eso, que hoy dimos un tip de organizar finanzas también. El viernes que viene vamos a elaborar un poquito más en el último segmento aquí del programa. Perfecto. Gracias. Buen fin de semana, Robert y Ferdinand, para ustedes y toda nuestra audiencia. Tengan muy buenas Igualmente, que tardes. pasen buen fin de semana. Bye bye, buenas tardes.